epístola, Evangelio de Bernabé, continuación, la novilla roja y su simbolismo. ¿Y qué figura pensáis representa el que se mande a Israel ofrecer a los hombres que tienen pecados consumados una novilla y después de sacrificada quemarla completamente y tomar entonces los siervos la ceniza y depositarla en unos vasos y poner sobre un madero la lana purpúrea y el hisopo? Ahí tiene otra vez la figura de la cruz y la lana purpúrea. Y de esta manera rocían los siervos uno por uno a todo el pueblo a fin de purificarse de sus pecados. Considerad cómo en sencillez nos lo dice a nosotros. El novillo es Jesús. Los hombres pecadores que lo ofrecen son los que le condujeron a la muerte. Después ya no son hombres, ya no es la gloria de los pecadores. Los siervos que rocían son los que nos trajeron la buena noticia del perdón de nuestros pecados y la purificación del corazón. Aquellos, digo, a quienes dio el Señor el poder del Evangelio, los cuales eran 12 para testimonio de las tribus, pues 12 son las tribus de Israel para pregonarlo. Mas, ¿por qué motivo son 3 los siervos que rocían? Para atestiguar que Abraham, Isaac y Jacob son los grandes delante de Dios. ¿Y qué significa que la lana se ponga sobre el madero? Que el reino de Jesús está sobre el madero y que los que esperen en él vivirán para siempre. Mas, ¿por qué se ponen juntos la lana y el hisopo? Porque en su reino habrá días malos y sucios en que nosotros nos salvaremos, pues el que padece en su carne se cura por el juego del hisopo. Y por eso las cosas así practicadas resultan claras para nosotros. Para aquellos, en cambio, siguen oscuras por no haber oído la voz del Señor. La verdadera circuncisión, la de los oídos y la del corazón. En efecto, dice otra vez sobre los oídos cómo circuncidó nuestro corazón. Dice el Señor en el profeta: en oído de oreja me obedecieron. Y otra vez dice: con oído oirán los que están lejos y conocerán lo que yo hice. Y circuncidad, dice el Señor, vuestros corazones. Y otra vez dice: escucha, Israel, porque esto dice el Señor Dios tuyo. Y de nuevo el Espíritu del Señor profetiza: ¿quién es el que quiere vivir para siempre? Con oído oiga la voz de mi siervo. Y otra vez: escucha, cielo, y tú, tierra, presta oídos, porque el Señor ha hablado esto para testimonio. Y dice de nuevo: oíd la voz del Señor,
príncipes de este pueblo. Y dice otra vez: escuchad, hijos, la voz que grita en el desierto. En conclusión, circuncidó nuestros oídos y a fin de que, oída la palabra, creamos nosotros. Por lo demás, la misma circuncisión en que ponen su confianza está anulada, porque el Señor habló de que se practicara una circuncisión, pero no de la carne, mas ellos transgredieron mandamiento, pues un ángel malo los engañó. Díceles a ellos: esto dice el Señor Dios nuestro, aquí hallo yo el mandamiento. No sembréis sobre las espinas, circuncidaos para vuestro Señor. ¿Y qué quiere decir circuncidad? La dureza de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestro cuello. Toma ahora otro sí. He aquí, dice el Señor, que todas las naciones son circuncisas de prepucio, mas este pueblo es circunciso de corazón. Pero diréis: es que el pueblo se circuncida para sello. Mas también te contestaré: se circuncidan los sirios y los árabes y todos los sacerdotes de los ídolos. Finalmente, también los egipcios usan la circuncisión. Así pues, hijos del amor, aprended copiosamente acerca de todo esto. Abraham, que fue el primero en practicar la circuncisión, circuncidó a los de su casa, mirando anticipadamente el Espíritu de Jesús, tomando los símbolos de 3 letras. Dice, en efecto, la Escritura: y circuncidó a Abraham de su casa a 318 hombres. Ahora bien, ¿cuál es el conocimiento que le fue dado? Atended que pone primero los 18 y echa una pausa los 300. El 18 se compone de la I, que vale 10, y la H, que representa 8. Ahí tienes el nombre de Iosus. Mas, como la cruz había de tener la gracia en la figura de la T, dice también los 300. Consiguientemente, en las 2 primeras letras significa a Jesús y en otra la cruz. Sábelo aquel que pone en nosotros la dádiva ingénita de su enseñanza. Nadie aprendió de mí más genuina palabra, pero yo sé que vosotros sois dignos de ello. Los animales impuros y su simbolismo. Y lo que Moisés dijo: no comeréis cerdo, ni águila, ni gavilán, ni cuervo, ni pez alguno que no tenga escamas. No es sino que tomó 3 símbolos en inteligencia. Por lo demás, díceles en el Deuteronomio: y estableceré con este pueblo mío justificaciones. Luego, no está el mandamiento del Señor en no comer, sino que Moisés habló en espíritu. Ahora bien, el cerdo lo dijo por lo siguiente:
No te juntarás, dice, con hombres tales que son semejantes a los cerdos. Es decir, que cuando lo pasan prósperamente, se olvidan del Señor, y cuando se ven necesitados, reconocen al Señor. Al modo que el cerdo, cuando come, no sabe de su Señor, mas cuando tiene hambre, gruñe, y una vez que toma su comida, vuelve a callar. Tampoco comerás el águila, ni el gavilán, ni el milano, ni el cuervo. No te juntarás, dice, ni te asemejarás a hombres tales que no saben procurarse el alimento por medio del trabajo y del sudor, sino que arrebatan en su iniquidad lo ajeno y acechan como si anduvieran en sencillez, y miran por todas partes a quien despojar por medio de su avaricia, al modo que estas aves son las únicas que no procuran a sí mismas su alimento, sino que posadas ociosamente buscan la manera de devorar las carnes ajenas, siendo perniciosas por su maldad. Y no comerás, dice, la morena, ni el pólipo, ni la sepia. No te asemejarás, dice, juntándote con ellos, a hombres tales que son impíos hasta el cabo y están ya condenados a muerte. Al modo que estos peces, que son los únicos maldecidos, se revuelcan en el fondo del mar y no nadan como los otros, sino que habitan en la tierra del fondo. Mas tampoco comerás liebre. ¿Por qué? No serás corruptor, ni te asemejarás a los tales. Porque la liebre multiplica cada año su ano, pues cuántos años vive, tantos agujeros tiene. Mas tampoco comerás la hiena. No serás, dice, adúltero, ni corruptor, ni te asemejarás a los tales. ¿Por qué? Porque este animal cambia cada año de sexo, y una vez se convierte en macho y otra en hembra. Mas también tuvo razón de abominar de la ardilla. No serás, dice, tal cuales oímos de los que comen por la impureza, iniquidad en su boca, ni te unirás con las mujeres impuras que cometen la iniquidad en su boca, porque este animal concibe por la boca. La conclusión: tomando Moisés 3 símbolos sobre los alimentos, así habló en espíritu, mas ellos lo entendieron conforme al deseo de la carne, como si se tratara de comida. De esos 3 mismos símbolos toma también David conocimiento y dice igualmente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, al modo como peces nadan entre tinieblas en las profundidades del mar, y en el camino de los pecadores no se detuvo, al modo de algunos que aparentan temer al Señor y pecan como el cerdo, y sobre silla de pestilencia no se sentó, al modo de las aves apostadas para la rapiña. Ahí tenéis perfectamente lo que atañe a la comida.
Dice otra vez Moisés: comerás todo animal de pezuña partida y que rumia. ¿Qué quiere decir? El que toma el alimento conoce al que le alimenta y refocilando en él parece alegrarse. Bellamente lo dijo con miras al mandamiento. ¿Qué es, pues, lo que dice? Juntaos con los que temen al Señor, con los que meditan en su corazón el precepto de la palabra que recibieron, con los que hablan y observan las justificaciones del Señor, con los que saben que la meditación es obra de alegría y rumian la palabra del Señor. ¿Y qué significa la pezuña partida? Que el justo camina en ese mundo y juntamente espera el siglo santo. Mirad cuán hermosamente legisló Moisés, mas de dónde pudiera venirles a aquellos entender y comprender estas cosas. Mas nosotros, entendiendo cómo es justo los mandamientos, hablamos tal como quiso el Señor. Pero para que esto entendamos, circuncidó nuestros oídos y corazones. Los símbolos del bautismo y la cruz. Mas inquiramos si tuvo el Señor interés en manifestarnos anticipadamente algo acerca del agua de la cruz. Ahora bien, acerca del agua se dice contra Israel cómo no habían de aceptar el bautismo que trae remisión de los pecados, sino se construirían otros lavatorios para sí mismos. Dice en efecto el profeta: pásmate, oh cielo, y erícese aún más sobre esto la tierra. Dos males ha hecho mi pueblo. A mí me abandonaron, fuente de vida, y para sí se cavaron pozo de muerte. ¿Acaso es una roca desierta mi monte santo del Sinaí? Porque seréis como los polluelos de un ave que se echan a volar cuando se les quita el nido. Y otra vez dice el profeta: yo mandaré delante de ti y allanaré las montañas y haré pedazos las puertas de bronce y añicos los cerrojos de hierro, y te daré tesoros sombríos, escondidos, invisibles, para que sepas que yo soy el Señor. Y habitará en la cueva elevada de la peña fuerte, y el agua suya fiel veréis al Rey con gloria, y vuestra alma meditará el temor del Señor. Y de nuevo dice en otro profeta: el que esto hiciere será como árbol plantado a par de la corriente de las aguas, que dará fruto a debido tiempo y su hoja no caerá, y todo cuanto hiciere prosperará. No así los impíos, no así, sino como el tamo que esparce el viento sobre la haz de la tierra. Por lo cual no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en el consejo de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos,
y perecerá el camino de los impíos. Daos cuenta como definió en uno el agua y la cruz, pues lo que dice es esto: bienaventurados quienes, habiendo puesto su confianza en la cruz, bajaron al agua, porque su recompensa, dice, que será en el tiempo debido. Entonces dice: haré la paga. Lo que luego añade sobre que las hojas no caerán, significa que toda palabra que saliere de vuestra boca en fe y caridad será para conversión y esperanza de muchos. Además, otro profeta dice: y era la tierra de Israel celebrada sobre toda otra tierra, lo que quiere decir: el Señor glorifica el vaso de su espíritu. ¿Qué dice seguidamente? Y el río fluía por la derecha, y brotaban de él hermosos árboles, y quien comiere de ellos vivirá para siempre. Esto quiere decir que nosotros bajamos al agua rebosando pecados y suciedad, y subimos llevando fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor de la esperanza de Jesús en nuestro espíritu. Y el que comiere de ellos vivirá para siempre. Quiere decir, quien escuchare cuando se le hablan estas cosas y las creyere, vivirá eternamente. Los símbolos o figuras de la cruz. De nuevo, igualmente define acerca de la cruz en otro profeta, que dice: y cuando se cumplirán estas cosas, dice el Señor, cuando el madero se incline y se levante, y cuando el madero destilare sangre, ahí tienes otra vez cómo se habla de la cruz y del que había de ser crucificado. Otra vez habla también en Moisés, en ocasión en que Israel era combatido por los extranjeros, y para recordarles que eran derrotados porque a causa de sus pecados habían sido entregados a la muerte. El Espíritu inspira en el corazón de Moisés que fabricara una figura de la cruz y del que había de sufrir en ella. Pues si no confiaren, dice, en él, serán derrotados para siempre. Coloca, pues, Moisés arma sobre arma en medio del campamento, y poniéndose más alto que todos los demás, extendía sus brazos, y de esta manera vencía de nuevo Israel. Luego, cuando los bajaba, otra vez eran pasados a cuchillo. ¿Para qué fin? Para que conocieran que no podían salvarse si no confiaban en él. Y otra vez dice otro profeta: todo el día extendí mis manos a un pueblo incrédulo y que contradice mi camino justo. Y otra vez, en ocasión que Israel también caía, fabrica Moisés una figura de Jesús, figura de cómo él tenía que padecer, y él, otro sí, vivificar, cuando ellos creían que había perecido en el signo. En efecto, el Señor hizo que les mordieran toda clase de serpientes, y morían de sus mordeduras serpientes, justamente, pues la
transgresión en Eva se debió a la serpiente, para convencerlos de que su transgresión serían entregados a tribulación de muerte. En resolución, Moisés, que había establecido por mandamiento: no tendréis imagen esculpida ni fundida para Dios vuestro, la fabrica él mismo, para mostrar una figura de Jesús. Así pues, manda hacer Moisés una serpiente de bronce y la levanta gloriosamente, y a voz de pregón provoca al pueblo. Reunidos que estuvieron, suplicaban a Moisés que ofreciera oraciones por la curación de ellos. Y Moisés les respondió: cuando alguno de vosotros dice, fuere mordido, venga a la serpiente colocada sobre el madero y confíe con viva fe que ella, aun siendo muerta, puede darle la vida, al punto quedará sano. Ahí tienes otra vez en estos nuevos símbolos la gloria de Jesús, pues todo está en Él y todo es para Él. Josué, David e Isaías, testigos de Jesús. ¿Qué dice además Moisés a Josué o Jesús, hijo de Nabé, profeta que era, después de ponerle este nombre, con el solo fin de que el pueblo oyera que el Padre lo pone todo patente acerca de su Hijo Jesús? Dícele pues Moisés a Josué, hijo de Nabé, después de ponerle este nombre, cuando lo mandó como explorador de la tierra: toma un libro en tus manos y escribe lo que dice el Señor, a saber, el Hijo de Dios arrancará de raíz en los últimos días a toda la casa de Arnalec. He aquí otra vez a Jesús, no como hijo del hombre, sino como hijo de Dios, si bien manifestado por figura en la carne. Como quiera pues que habían de decir que Cristo es hijo de David, el mismo David, temiéndose y comprendiendo el extravío de los pecadores, profetiza y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Y a su vez Isaías dice de esta manera: dijo el Señor a mi ungido Señor, a quien yo tomé de la diestra, para que delante de él obedezcan las naciones, y romperé la fuerza de los reyes. Mira cómo David le llama Señor y no le llama hijo. El pueblo cristiano, menor y segundogénito, heredero del testamento. Mas veamos si es este pueblo o es el primero el que hereda, o si el testamento nos pertenece a nosotros o a ellos. Escuchad pues lo que sobre el pueblo cuenta la Escritura. Rogaba Isaac por Rebeca, su mujer, pues era estéril, y concibió. Luego salió Rebeca a consultar al Señor, y díjole el Señor:
2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos en tu seno, y un pueblo sobrepujará a otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Debéis percataros de quién es Isaac y quién Rebeca, y por quienes da a entender la Escritura que este pueblo es mayor que aquel. Y más claramente todavía habla Jacob en otra profecía a José, diciéndole: he aquí que no me defraudó el Señor de tu vista. Tráeme acá tus hijos para bendecirlos. Y llevó José a Efraín y Manasés, queriendo que fuera bendecido Manasés, pues era el mayor, y en efecto José le puso a la derecha de su padre Jacob. Mas Jacob vio en espíritu la figura del pueblo por venir. ¿Y qué dice la Escritura? Y mudó Jacob de sitio sus manos y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, el segundo y más joven, y le bendijo. Y dijo José a Jacob: cambia tu diestra sobre la cabeza de Manasés, pues es mi primogénito. Y respondió Jacob a José: lo sé, hijo, lo sé, mas el mayor servirá al menor. Sin embargo, también esto otro será bendecido. Mirad por quien puso que este pueblo es el primero y el heredero de la alianza. Ahora bien, si por lo dicho también nos lo recordó por medio de Abraham, no tenemos ya más que pedir en orden al acabamiento y perfección de nuestro conocimiento. ¿Qué le dice pues el Señor a Abraham cuando, habiendo sido el único en creer, le fue contado a justicia? Mira que te he puesto a ti, Abraham, por padre de las naciones, que han de creer en Dios por prepucio. La nueva alianza por la redención de Jesús. Muy bien, mas inquiríamos si les dio la alianza que juró a sus padres, daría al pueblo. Diósela ciertamente, mas ellos, por sus pecados, no se hicieron dignos de recibirla. Dice efectivamente el profeta: y estuvo Moisés ayunando en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches para recibir la alianza del Señor. Y recibió Moisés de parte del Señor las 2 tablas escritas por el dedo de la mano del Señor en espíritu. Y tomándolas, Moisés estaba para bajárselas al pueblo. Y dijo el Señor a Moisés: Moisés, Moisés, baja a toda prisa, pues ha prevaricado tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Y entendió Moisés que se había otra vez fabricado imágenes de fundición, y arrojó de sus manos las tablas, y se hicieron pedazos las tablas del testamento del Señor. Moisés, pues, recibió la alianza, mas ellos no se hicieron dignos. Ahora bien, ¿cómo la recibimos nosotros? Aprendedlo. Moisés la recibió como siervo que era, mas nosotros nos la dio el Señor en persona para hacernos, habiendo sufrido por nosotros, pueblo de su herencia. Manifestóse
por una parte, para que aquellos llegasen al colmo de sus pecados y nosotros, por otra, recibiéramos la alianza por medio del Señor, que la hereda de Jesús, digo que fue aparejado para que, apareciendo Él en persona y redimido que hubiera de las tinieblas nuestros corazones, consumidos que estaban por la muerte y entregados al extravío de la iniquidad, restableciera una alianza entre nosotros por su palabra. En efecto, escrito está como el Padre le pone mandamiento de que, redimido que nos hubiere a nosotros de las tinieblas, se prepare para sí un pueblo santo. Dice pues el profeta: yo, el Señor Dios tuyo, te llamé en justicia y te tomaré de tu mano y te fortaleceré y te diré para alianza de un linaje y por luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y sacar de sus cadenas a los trabados y de la casa de la custodia a los que sienten entre tinieblas. Conozcamos pues de dónde fuimos rescatados. Otra vez dice el profeta: mira que te he puesto por luz de las naciones, para que tú seas salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Dios que te ha rescatado. Y de nuevo dice el profeta: el Espíritu del Señor sobre mí, por lo cual me ha ungido para llevar a los humildes la buena noticia de la gracia, y me ha enviado a sanar a los triturados de fe. Y de nuevo dice el profeta: el Espíritu del Señor sobre mí, por lo cual me ha ungido para llevar a los humildes la buena noticia de la gracia. Me ha enviado a sanar a los triturados fe, corazón, y a pregonar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista, a proclamar el año del Señor aceptable y el día fe la recompensa, a consolar a todos los que están tristes. La verdadera santificación del sábado. Pasando a otro punto también acerca del sábado, se escribe en el Decálogo, es decir, en las 10 palabras que habló Dios en el monte Sinaí a Moisés, cara a cara. Y santificad el sábado del Señor con manos limpias y corazón puro. Y en otro lugar dice: si mis hijos guardaren el sábado, entonces pondré sobre ellos mi misericordia. Del sábado habla al principio de la creación. E hizo Dios en 6 días las obras de sus manos y acabólas en el día séptimo y descansó en él y lo santificó. Atended, hijos, ¿qué quiere decir lo de acabólos en 6 días? Esto significa que en 6,000 años consumará todas las cosas el Señor, pues un día es para él 1000 años, lo cual él mismo lo atestigua diciendo: he aquí que el día del Señor será como 1000 años. Por lo tanto, hijos,
en 6 días, es decir, en los 6000 años, se consumarán todas las cosas. Y descansó en el día séptimo. Esto quiere decir, cuando venga su Hijo y destruya el siglo del inicuo y juzgue a los impíos y mudare el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el día séptimo. Y por contra dice, lo santificarás con manos limpias y corazón puro. Ahora pues, si pensamos que pueda nadie santificar sin ser puro de corazón, el día que santificó Dios mismo, nos equivocamos de todo en todo. Consiguientemente, entonces, por nuestro descanso, lo santificaremos de verdad, cuando justificados nosotros mismos en posesión ya de la promesa, seremos capaces de santificarlo, es decir, cuando ya no exista la iniquidad, sino que nos hayamos vuelto todos nuevos por el Señor. Entonces, sí, santificados primero nosotros, podremos santificar el día séptimo. Por último, les dice, vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto. Mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados, didle ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso, justamente nosotros celebraremos también el día octavo con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. El alma del cristiano, verdadero templo de Dios. Quiero también hablaros acerca del templo. Como extraviados, los miserables confiaron en el edificio y no en su Dios que los creó, como si aquel fuera la casa de Dios. Pues poco más o menos como los gentiles le consagraron en el templo. Mas, ¿cómo habla el Señor destruyéndolo? Aprendedlo. ¿Quién midió el cielo con el palmo y la tierra con el pulgar? ¿No he sido yo? Dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra escabel de mis pies. ¿Qué pasa en esa que me vais a edificar? ¿O cuál es el lugar de mi descanso? Luego ya os dais cuenta de que su esperanza es vana. Y por remate, otra vez les diré, he aquí que los han destruido este templo, ellos mismos lo edificarán. Así está sucediendo, pues por haberse ellos sublevado, fue derribado el templo por enemigos, y ahora hasta los mismos siervos de sus enemigos lo van a reconstruir. Además,
ya estaba manifiesto como la ciudad, el templo y el pueblo de Israel sabía de ser entregado. Dice en efecto la Escritura: y sucederá en los últimos días, y entregará el Señor las ovejas del rebaño y su majada y su torre a la destrucción. Y conforme habló el Señor, así sucedió. Pues inquiramos si existe un templo de Dios. Existe ciertamente allí donde Él mismo, que lo ha de hacer perfeccionar. Está efectivamente escrito y será cumplida la semana que se edificará el templo de Dios gloriosamente en el nombre del Señor. Hallo, pues, que existe un templo. ¿Cómo se edificará en el nombre del Señor? Aprendedlo. Antes de crecer nosotros en Dios, la morada de nuestro corazón era corruptible y flaca, como templo verdaderamente edificado a mano, pues estaba llena de idolatría y era casa de demonios, porque no hacíamos sino cuanto era contrario a Dios. Mas se edificará en el nombre del Señor. Atended a que el templo del Señor se edifique gloriosamente. ¿De qué manera? Aprendedlo. Después de recibido el perdón de los pecados y por nuestra esperanza en el nombre, fuimos hechos nuevos, creados otra vez desde el principio, por lo cual Dios habita verdaderamente en nosotros, en la morada de nuestro corazón. ¿De qué manera? Porque en nosotros mora la palabra de su fe, el llamamiento de su promesa, la sabiduría de sus justificaciones, los mandamientos de su doctrina, profetizando él mismo en nosotros, morando él en persona dentro de nosotros, abriéndonos la puerta del templo, es decir, nuestra boca, dándonos penitencia, nos introduce a nosotros que estábamos esclavizados por la muerte, al que mora y habla dentro de sí, maravillado de no haber oído jamás antes las palabras de la boca de quien hablaba y no tener él siquiera deseo de escucharle. Este es templo espiritual que se edifica para el Señor. Recapitulación. En cuanto cabía en lo posible y sencillo manifestároslo, mi alma confía que mi deseo nada he omitido de cuanto atañe a vuestra salvación. En efecto, si os escribo acerca de lo presente o de lo porvenir, me temo no me entendáis por ser cosas envueltas en parábolas, y de esto basta. Los dos caminos. Pues pasemos también a otro género de conocimiento y doctrina. Dos caminos hay de doctrina y de potestad: el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Ahora bien, grande es la diferencia que hay entre los dos caminos, porque pobre el uno, están apostados los ángeles de Dios, portadores de luz; sobre el otro, los ángeles de Satanás.
y el uno es Señor desde los siglos y hasta los siglos, y el otro es el príncipe del presente siglo de la iniquidad. Descripción del camino. Ahora bien, el camino de la luz es como sigue. Si alguno quiere andar su camino hacia el lugar determinado, apresúrese por medio de sus obras. Ahora bien, el conocimiento que nos ha sido dado para caminar en él es el siguiente: amarás a aquel que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte, serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te juntarás con los que andan por el camino de la muerte. Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Odiarás toda hipocresía. No abandonarás los mandamientos del Señor. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te arrogarás a ti mismo la gloria. No tomarás mal consejo contra tu prójimo. No consentirás a tu alma la temeridad. No fornicarás. No cometerás adulterio. No corromperás a los jóvenes. Cuando hables la palabra de Dios, que no salga de tu boca con la impureza de algunos. No mirarás la persona para reprender a cualquiera de su pecado. Serás manso, serás tranquilo, serás temeroso de las palabras que has oído. No le guardarás rencor a tu hermano. No vacilarás sobre si será o no será. No tomes en vano el nombre de Dios. Amarás a tu prójimo. No vacilarás sobre si será o no será. No tomes en vano el nombre de Dios. Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. No levantes tu mano de tu hijo o de tu hija. No levantes tu mano de tu hijo o de tu hija, sino que desde su juventud les enseñarás el temor del Señor. No serás codicioso de los bienes de tu prójimo, no serás avaro, tampoco te juntarás de buena gana con los altivos, sino que tu trato será con los humildes y justos. Los acontecimientos que te sucedieren los aceptarás como bienes, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede. No serás doble ni de intención ni de lengua. Te someterás a tus amos como a imagen de Dios, con reverencia y temor. No mandes con actitud a tu esclavo o a tu esclava, que esperan con el mismo Dios que tú, no sea que dejen de temer al que es Dios de uno y otros, porque no vino Él a llamar conforme a la persona, sino aquellos para quienes preparó su espíritu. Comunicarás en todas las cosas con tu prójimo,
Y no dirás que las cosas son tuyas propias, pues si en lo imperecedero sois partícipes en común, cuanto más en lo perecedero. No serás precipitado en el hablar, pues red de muerte es la boca. En cuanto puedas, guardarás la castidad de tu alma. No seas de lo que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. Amarás como a la niña de tus ojos a todo el que te habla del Señor. Te acordarás de noche y de día del juicio, y buscarás cada día las personas de los santos. Ya en el ministerio de la palabra y caminando para consolar y meditando para salvar un alma por la palabra, ya ocupado en oficio manual, trabajarás para que rescate de tus pecados. No vacilarás en dar, ni cuando murmurarás, sino cuando conocerás quién es el buen pagador de tu galardón. Guardarás lo que recibiste sin añadir ni quitar cosa. Aborrecerás hasta el cabo al malvado. Juzgarás con justicia. No formarás bandos, sino que guardarás la paz, tratando de reconciliar a los que luchan. Confesarás tus pecados. No te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz. El camino negro. Mas el camino del negro es torcido y llena de maldición, pues es camino de muerte eterna con castigo, en que están las cosas que pierden el alma de quienes lo siguen: idolatría, temeridad, altivez de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, arrogancia, hechicería, maña, avaricia, falta de temor a Dios. Perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amadores de la mentira, desconocedores de la recompensa de la justicia, que no se adhieren al bien ni al juicio justo, que no atienden a la viuda y al huérfano, que valen no para el temor a Dios, sino para el mal, de quienes está lejos y remota la mansedumbre y la paciencia, que aman la vanidad, que persiguen la recompensa, que no compadecen del menesteroso, que no sufren con el atribulado, prontos a la maledicencia, desconocedores de aquel que los creó, matadores de sus hijos por el aborto, destructores de la obra de Dios, que echan de sí al necesitado, que sus hijos sobreatribulan al atribulado, ahogados de los ricos jueces inicuos, de los pobres pecadores en todo. Exhortación final: proximidad del fin de las cosas. Bueno es, por ende, que aprendiendo que hallamos cuantas justificaciones del Señor quedan escritas, caminemos en ellas, porque
Quien estas cosas cumpliere será glorificado en el reino de Dios, mas quien escogiere lo otro perecerá con sus obras. De ahí la resurrección, de ahí la recompensa. Si tomáis de mí algún consejo de buena sentencia, yo suplico a los preeminentes. Tened entre vosotros a quienes hagáis el bien, no lo omitáis. Cerca está el día en que todo perecerá juntamente con el maligno. Cerca está el Señor y su galardón. Una y otra vez os lo ruego. Sed buenos legisladores de vosotros mismos. Sed unos de otros consejeros fieles. Arrancad de entre vosotros toda hipocresía. Y Dios, que señorea todo el universo, os conceda sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimientos de sus justificaciones y paciencia. Haceos discípulos de Dios, inquiriendo qué busca el Señor de vosotros, y obrad de manera que seáis hallados en el día del juicio. Y si hay algún recuerdo del bien, mientras todo esto meditáis, acordaos de mí, a fin de que también mi deseo y vigilia termine en algún bien. Os lo ruego, pidiéndoos gracias. Mientras está todavía con vosotros el hermoso vaso, no desfallezcáis para ninguno de entre vosotros, sino inquirid continuamente estas cosas y cumplid todo mandamiento, porque dignos son de cumplirse. Y por eso, principalmente, me apresuré a escribiros sobre lo que yo alcanzaba, a fin de alegraros. Salud, hijos de amor y paz. El Señor de la gloria y de toda gracia sea con vuestros espíritus. Amén. Fuentes: Padres Apostólicos, por Daniel Ruiz Bueno, B.A.C. Fin de este importante evangelio de Bernabé. Fin de